¿Qué tal amigos de la hora? Gracias por permanecer en sintonía de nuestros canales de comunicación y nuestras redes sociales. Como siempre nosotros dando cobertura a la coyuntura nacional e internacional. Vamos a hablar ahora con un líder migrante guatemalteco quien nos va a comentar un poco acerca de cómo se respira el ambiente después de que Donald Trump regresara a la Casa Blanca en Estados Unidos. Se trata de Juan Carlos Pocasangre, él es presidente de la Asociación de Guatemaltecos en Nueva York. Juan Carlos, bienvenido. La primera pregunta que yo le hago es la siguiente. ¿Hay miedo de parte de la comunidad migrante en Nueva York por las acciones que pueda emprender la administración Trump? Mucho gusto, gracias por la oportunidad de poder expresar un poco lo que se está viviendo en Nueva York en este caso. Y sí, muchos guatemaltecos tienen bastante temor realmente porque no se sabe hasta hoy, que ya es el primer día que el señor Trump tomó posición, no se sabe todavía cómo y cuándo y dónde va a hacer las redadas que él ha dicho para estas deportaciones masivas, pero sí hay mucho miedo porque por muchas razones. Algunos que imagínense ya tienen más de 20, 25 años de vivir aquí en Estados Unidos, especialmente en Nueva York. Entonces ya tienen una vida hecha acá, todavía no tienen documentos, pero ya regresar a Guatemala sería muy difícil para ellos. Y los otros que acaban de venir, hay muchos que acaban de venir que tienen 2 o 3 años, están preocupados porque no han terminado de pagar la deuda, las deudas que tienen que hacer para poder venirse, no han terminado de hacer lo que quisieron hacer para siquiera empezar. Entonces, es bastante frustrante, se siente, es horrible porque, como le digo, peor todavía que no se sabe exactamente cómo ni dónde van a empezar a hacer la realidad. Pero sí, el miedo sí existe, incluso para nosotros que sí tenemos documentos, porque pues daría mucha nostalgia, mucho dolor ver que al lado de uno nos pidan documentos y tengan que arrestar a las personas que están cerca de uno en el bus, en el metro. Entonces, es bastante, hay mucho temor, hay mucho miedo de cómo y cuándo van a pasar las cosas. Juan Carlos, ¿hay alguna diferencia entre la primera administración del presidente Trump con la situación que se está viviendo actualmente? Sabemos pues que él llega con una mayor cantidad de simpatizantes al poder. Muy buena pregunta. No, fíjese que en el primer término del presidente Trump, las cosas fueron diferentes, porque básicamente lo que él hizo es no dejar entrar a muchas personas que venían cruzando la frontera. Si las detenían en la frontera, las deportaban inmediatamente, pero nunca hizo redadas fuertes ni masivas de lo que él está hablando hoy. Todavía no lo ha hecho, no sabemos claro si lo va a hacer, pero fue totalmente diferente. Entonces, en ese entonces, los que ya estaban aquí adentro estaban más tranquilos porque se sabía que eran solo los que venían entrando, que no los iban a dejar entrar, iban a tener más control en la frontera. Entonces fue totalmente diferente a cómo se vive ahora. Pero el problema de ahora fue que básicamente él está hablando de estas deportaciones masivas y más a los migrantes que dejaron entrar la administración de Biden y de Kamala de 4 años hasta ahora. Entonces, a todos ellos que dejaron entrar básicamente libremente por la frontera, se está concentrando en eso, pero él habla pues, de deportaciones masivas que, claro, va también a afectar a algunas personas que ya estaban acá. Una pregunta. ¿Quiénes son los más vulnerables? ¿Hablamos de las personas que han tenido algún conflicto con la ley o hablamos de aquellas que tienen muchos años de estar en Estados Unidos o por el contrario, las que acaban de llegar? ¿Quiénes se encuentran en mayor riesgo, Juan Carlos? Vea, lo que sí sabemos exactamente, los que tengan algún récord, por mínimo que sea policial o criminal, si eso se van a ir lo más antes posible, son los que más fácil van a ir a buscar. Y lo malo es lo siguiente, que si los van a ir a buscar a la última dirección que tenga de ellos, estoy seguro que le van a pedir documentos al resto de personas que estén en esa casa, en ese apartamento. Entonces, en ese caso creo que da tristeza, pero imagínense, ¿quién quiere en una casa, en nuestras casas, alguien que venga a hacer daño? Entonces, estas personas sí van a ser las primeras o incluso creo que van a ir a las cortes y a las personas que tengan estos crímenes pequeños, por muy pequeños que sean, van a ser deportados primero, pero a la vez puedan
puedan puedan haber deportados colaterales porque están con estas personas a la misma vez. Pero lo que él sigue concentrándose más es a estas personas, como le repito, que entraron de 4 años en adelante hacia acá. Pero claro, para buscarlos a ellos que ya se esparcieron por todo Estados Unidos, va a afectar a personas que ya estaban acá. Entonces, imagínense, no porque una persona tenga aquí 25 años, inmigración le va a decir y no tenga documentos todavía, no, usted tiene 25 años, usted se puede quedar. Lamentablemente ahí van a pagar justos por pecadores, porque hay mucho, en nuestro caso, mucho guatemalteco que a mí me consta que vienen a trabajar hasta 6 o 7 días a la semana, del trabajo a su casa, no hacen ningún problema público, simplemente vinieron a trabajar, a producir. Y hay quienes sí realmente tal vez cometen algunos pequeños delitos. Entonces, ahí se va a ir, como le decía, todas las personas que agarren y que no tengan documentos, no importa cuántos años tengan acá. Aunque la congresista María Elvira Salazar de la Florida está tratando de pasar una ley que otorgue estatus migratorio a personas que han estado aquí, creo que más de 10 años, y que puedan mostrar que han sido buenos ciudadanos. Y la única forma más clara de mostrar eso es cuando las personas han pagado sus impuestos con el número de Tax ID que le llamamos aquí en Estados Unidos. Las personas que tienen 20, 25 o tal vez más años de vivir en Estados Unidos y que probablemente tienen ya familia, tienen hijos estadounidenses, pueden convertirse en los casos más dramáticos. ¿Cabe algún consejo para estas familias, Juan Carlos? Sí, como usted lo dice, hay tanto que hablar, tanto detalle en todo esto de deportación, hay muchos detalles, incluyendo como le acabo de decir. Si una persona aquí tiene más de 15, 20 años e incluso ya tiene hijos nacidos aquí en Estados Unidos que son menores de edad, si lamentablemente van a deportar al papá o a la mamá, o si solo está aquí a la mamá porque el papá se fue o viceversa, mi consejo personal, si fuese yo este padre que van a deportar y tengo hijos menores de edad, yo prefiero llevármelos conmigo a Guatemala para que crezcan conmigo y no los dejaría aquí con nadie, porque recuérdese, dejarlo con alguien, un primo, un amigo, un hermano, una hermana, es totalmente diferente. Entonces, yo prefiero que ellos vivan conmigo, ya será unos cuantos años, cuando ellos sean mayores de edad, pueden regresar a los Estados Unidos, ya tienen ciudadanía americana y hacer su propia vida. Pero mi consejo, les repito, personal, es que se lleven a sus hijos a Guatemala y que sus hijos terminen de vivir la vida de adolescentes, de niños allá con ellos, para que sigan con esas raíces, aunque sea lo más pobre que se pueda, pero que se lo lleven y después ellos puedan regresar. Pero recuérdese, le repito que no porque tengan aquí mucho tiempo los pueden dejar. Lo que sí recomiendo, algo muy importante, que por favor todos estos guatemaltecos que tienen más de 5 años, más de 10 y más de 15 incluso, y que han pagado impuestos con su número de Tax ID, que tengan 2 copias de todos esos años que tengan, porque estoy seguro que eso pudiera eliminar esa deportación, e incluso si se logra hacer esta pequeña ley que están haciendo algunos congresistas, que logre pasar, eso les pone los deja en la entrada de la puerta sin tanto problema. Hablando de las autoridades guatemaltecas, ¿se le puede hacer algún llamado a los consulados o al Ministerio de Relaciones Exteriores? Sí, en este caso creo que un consulado ni la embajada no pueden hacer absolutamente nada. Imagínense, ni siquiera el Congreso va a poder hacer mucho, y lo poco que va a hacer el Congreso, como las 2 cámaras son republicanas, pues aunque demócratas quisieran hacer algo, no van a poder hacer mucho. Lo único que sí pudiera hacerse es por medio de los consulados de Guatemala en Estados Unidos, que de parte del gobierno o de ustedes de la prensa, poner algunos anuncios, ya sea en videos, por escrito. Lo que más conviene ahora es literalmente comportarse como un angelito, no cometer el mínimo error, porque cualquier error que cometa, cualquier delito, por muy pequeño que sea, y sea arrestado, eso lo puede a llevar a ser deportado. Por ejemplo, en Nueva York es muy importante saber que si uno
si uno no paga de mala suerte uno perdió su billetera, su dinero y no tenía para regresar a su casa en el metro, nunca es recomendable que se salten la, las, la varilla que está en el metro, porque eso sí es un delito criminal aquí en Nueva York, el saltársela. Es mejor pedirle a un policía que si por favor le deje entrar porque perdió su dinero o se lo robaron o lo botó, que el policía le abra la puerta, porque si se salta eso, eso es algo criminal y eso le causa un arresto, lo cual le puede causar una deportación. Lo mismo con los buses. Si no tiene dinero, es preferible que le diga al conductor del bus, señor, señora, perdón, perdí mi dinero, vengo al trabajo, y ellos están capacitados para decirle sí, pase adelante, pero no como lo hacen muchos que se suben por la puerta de atrás últimamente, y eso realmente es un delito. Entonces, cosas tan pequeñas como esa pueden causar una deportación a personas que lamentablemente no sabían que eso es un delito aquí en Nueva York, especialmente por el metro y y lo de los buses, pues casi en todo Estados Unidos. Y algo que es muy importante, recuérdense que los guatemaltecos pues les gusta celebrar sus cumpleaños, sus fiestas, y lo cual está bien, pero eso en casi todo Estados Unidos, pero unas ciudades son más rígidas. Si usted está viviendo en un apartamento de un edificio de 6, 12 pisos, no debe tener mucha música, mucha bulla de fiesta después de las 10 de la noche. Una vez llega a las 10 de la noche o incluso antes de las 10 de la noche, es bajarle volumen o acabar la fiesta, porque si después de las 10 de la noche hay mucho ruido en ese apartamento, los vecinos pueden llamar a la policía porque los vecinos tienen que ir a trabajar y claro, uno quiere dormir. ¿Y qué va a pasar? Entonces va a llegar la policía y ahí pueden haber arrestos porque están violando el derecho de los vecinos porque están haciendo ruido. Entonces, para responder a su pregunta, lo único que pueden hacer los consulados y la embajada es eh, hacer un listado de todos estos problemitas que son un delito tan pequeño, pero que esto les puede producir un arresto y por lo tanto una deportación. Es lo único que se puede hacer, porque lo contrario no se va a poder hacer mucho, porque según como lo dice el presidente Donald Trump, no va a haber tiempo ni de llamar al abogado, porque a los 2 o 3 días van a ser deportados o inmediatamente. Entonces, pero no lo sabemos todavía. Esperemos que sea un poco que sea un poco menos, menos severo la deportación. Menos difícil. Bien, pues agradecemos a Juan Carlos Pocasangre. Él es líder guatemalteco que vive en Nueva York y presidente de la Asociación de Guatemaltecos en Nueva York, por ponernos al tanto de lo que está pasando en medio de la comunidad guatemalteca. Y a usted, amigo, gracias por permanecer en sintonía de las redes de información de la hora.